Y quiero en esta hora invitarles a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos todos? Puede compartir su Biblia con quien no la tenga. Y de este modo todos podemos lecturar esta parte de la palabra. San Juan capítulo 1, versículo 5. Amén. ¿Todos lo tenemos? Juan capítulo 1, versículo 5. Gloria a Dios. Amén. Pues bueno, vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Entonces, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Leemos todos. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oremos. Amado Señor, gracias por este momento que nos permites estar aquí en tu casa. Queremos adorarte a ti, honrarte a ti y exaltarte con todo el corazón, Señor. Eres merecedor de toda gloria, de toda alabanza. Háblanos, enséñanos, ayúdanos a estar cerca de ti, Señor. Queremos que tú mismo nos enseñes y que nuestro corazón esté atento a todo lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos en esta hora. Los niños pueden estar pasando a la escuela dominical de niños. También ellos van a aprender más del Señor. Quiero en esta hora compartir la palabra del Señor bajo el tema Yo celebro la luz. Y creo que al oír el tema ya sabe más o menos hacia dónde nos queremos dirigir. Estamos cerca a una celebración bastante conocida y extendida, y cada vez como que está teniendo auge en muchos lugares. Aquí incluso en España, cuando yo llegué a esta nación, no era como hoy se ve. Me estoy refiriendo a la celebración de Halloween. Y creo que es algo que todos nosotros entendemos, conocemos y estamos viendo que no solamente ha llegado a la sociedad en general externa, sino hasta las instituciones públicas como colegios, como institutos, universidades, diferentes lugares. Llega este periodo, los negocios incluso se llenan de esqueletos, de calaveras, de calabazas, y vemos una gran cantidad de cosas fuera que lo único que hacen es manifestar el terror, el miedo, la sangre, y todo esto está siendo aplaudido por muchas personas. Sin embargo, ¿qué debe hacer la iglesia de Cristo? ¿Qué debe hacer usted como cristiano? ¿Qué debemos hacer nosotros que decimos que amamos a Dios y que amamos a Jesús? Que por cierto, Jesús es la luz que el mundo necesitaba. Se ha disfrazado todo este movimiento como una fiesta inocente. Niños inocentes, niños que se disfrazan y que de este modo pasan un momento especial, un momento de diversión. Sin embargo, lo que está realmente detrás de ellos es las tinieblas, es el terror, es la muerte. Como creyentes debemos estar siempre en contra de lo que son las tinieblas. Estamos en este mundo, dice la Escritura, pero no somos del mundo. Estamos viviendo en este mundo donde hay muchas cosas que se aceptan como buenas, pero sin embargo el creyente sabe definir y sabe entender lo que es bueno y lo que es malo. La sociedad, dice la Escritura, llegará a tiempos en que las cosas malas lo van a llamar como buenas y a las cosas buenas como malas. Y esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Cada vez se está aceptando más cosas malas como buenas y muchas cosas buenas como malas. Incluso la familia tradicional hoy por hoy en muchos lugares se están viendo como algo que ya no es tan normal. Hay otros tipos de familias.
tinieblas. Sin embargo, eso está llevando al caos y a la degeneración de la sociedad, y cada vez estamos viendo, hermanos, cómo se van corrompiendo muchas familias, personas, niños. Están aceptando tantas cosas. La iglesia debe ser luz en medio de todas estas tinieblas. Entonces, una noche de celebración como estas, no quiero entrar a la definición, porque creo que todos los años hablamos acerca de la definición, de dónde proviene, que este es un movimiento que comenzó, o esta es una práctica que comenzó ya de hace muchos años atrás, básicamente aquí en Europa por los celtas, y luego la inmigración llevó allí a Norteamérica toda esta costumbre, y de ahí se volvió a importar esto a todas estas naciones de Europa. Y sabemos que estaba basado en los espíritus, la muerte, en celebraciones de fiestas paganas, y hoy por hoy incluso se ha introducido, hermanos, como algo muy especial dentro del satanismo. El satanismo que existe, por cierto, el satanismo no que está tan lejos, sino también dentro de España. Incluso existen lugares de cultos satánicos, aunque usted le sorprenda. Hay lugares donde, así como nosotros nos reunimos para dar gracias a Dios, para adorar a Dios, hay lugares donde se reúnen para adorar al diablo, para darle culto al diablo. Y usted, le estoy diciendo que no es algo que está afuera. Aquí en España hay lugares ya así. Y no estoy refiriendo al norte de España, en Andalucía también hay lugares así. Entonces cada vez el hombre está abrazando lo que es las tinieblas y rechazando la luz. Entonces no vamos a hablar los orígenes, porque en este sentido, en sentido común, sabemos que esto no glorifica a Dios. En sentido común sabemos que no estamos a favor de la muerte ni nada relacionado a las tinieblas. Curiosamente, en esta época, dicen los datos, incluso la propia IA, que es la inteligencia artificial, sabe más que muchas personas. La propia IA dice que incluso lo que es la ola de criminalidad en esta fecha en particular se eleva a un 50% más en muchos países del mundo. Homicidios, muertes, disparos, entre otras cosas. Es un calendario y una fecha marcada por el satanismo como la fiesta o la fecha principal, donde más conjuros salen, donde más brujerías se hacen y donde, hermanos, hay incluso muchas desapariciones. Frente a toda esta situación, la iglesia debe brillar. Sabemos que todas estas prácticas son algo que la Biblia condena, Dios condena. Allí en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 23, dice la Escritura: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron estas cosas y los tuve por abominación. ¿Qué quiere decir? La iglesia no debe practicar estas cosas y no debe vivir en ellas y no debe practicar, porque esto es abominación al Señor. Estas son cosas que en aquel entonces las personas relacionadas a la idolatría, al pecado, también tenían este tipo de rituales relacionados al desenfreno, relacionados al terror, la muerte, sacrificios. Estaban vinculados a la adoración a los ídolos. Todo es algo que tenemos que entender, pero hay una naturaleza en el hombre que piensa adoptar todas estas cosas y sentirlo como algo inofensivo. Incluso cuando hablamos de la Iglesia Católica, el Papa anterior dijo que un cristiano no debe participar en estas cosas, porque esto es paganismo. Sin embargo, poco hicieron caso de esto, poco obedecieron estas cosas. Pero un cristiano auténtico debe, hermanos, no respetar la autoridad de un hombre simplemente porque lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Jesús mismo lo ha dicho. Por lo tanto, le dijo: no practiques estas cosas que hacen las naciones que no conocen al Señor, porque realmente lo hacen en contra de los principios de la palabra del Señor. Y es más, hay algo más específico allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para Jehová. Cualquiera que estas cosas, practique estas cosas, estas abominaciones, Jehová tu Dios dice, echa estas naciones delante de ti. Cualquiera que practica estas cosas por el cual el Señor echó estas naciones de ti, no se halle eso en ti. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo es esta primera parte? Que, ¿saben? Que no se ha hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija en el fuego, porque precisamente empieza por eso. Solamente introducir a tu propia casa por los niños. ¿Sabes que los niños son uno de los blancos más grandes del ocultismo? Más grandes, los niños, porque mientras más temprano se introducen a prácticas contrarias a Dios, más encadenados quedan. Mientras más pequeños inician negando a Dios, entonces, hermanos, más difícil es que puedan salir de esto. Hay mucha inversión para poder atacar a los niños. Y usted, quizás hay mucha gente que no ha aceptado de primera esto, pero los colegios se han incentivado. Así que mamá ha dicho, vamos a disfrazar al niño. Y primeramente no ha dicho, no lo vamos a disfrazar de un demonio, vamos a disfrazarlo de algo que no sea un demonio. Vamos a disfrazarlo de Pinocho, vamos a disfrazarlo de algo que no sea tan inofensivo. Pero todo esto es una entrada para las cosas. Incluso puede disfrazarlo de ángel, pero si usted se introduce a esto, cuando pase el tiempo vas a terminar disfrazando a tus hijos de demonios y de quizás cosas terroríficas, porque es parte, hermanos, de lo que la Biblia prohíbe y dice que se introduce sigilosamente, porque luego ese hijo, esa hija pequeña, al aceptar todo eso va a decirte, mamá, ¿por qué no compramos telarañas? Mamá, ¿por qué no compramos calabaza? Mamá, ¿por qué no salimos a pedir dulce? Todo esto vamos a introducirlo en la casa. Y claro, la debilidad de muchos padres es eso, son sus hijos y a través de ellos han aceptado muchas cosas. Entonces una persona tiene que ser entendida en esto. Ahora no solamente estamos hablando de las personas que no conocen al Señor. Hoy por hoy, muchas iglesias evangélicas como nosotros han aceptado este tipo de cosas dentro de sus iglesias. Incluso hay calendarios de la iglesia donde dice culto especial por Halloween. Y no es un lugar donde se va a reprender a estas cosas, sino más bien donde los demás van a seguir la corriente. En la época de Cristo vimos que las propias personas que vivían según la tradición y gente religiosa había ido en contra de lo que Jesús enseñaba. Jesús llegó como el Mesías y fueron los mismos religiosos que terminaron crucificando a Jesús. Por eso esto no se trata de religión, se trata de tener sentido común. Esto se trata, a ver, si somos creyentes, de amor a Dios, de amor a la luz, porque no podemos amar a la luz y a las tinieblas. No puede ser, eso no es compatible. Usted ama a Dios o ama al Señor, ama la vida o ama la muerte. No puede ser esto una mezcla. Por lo tanto, ten cuidado, guarda tu corazón. En esta época vemos una gran cantidad de cosas, que algo que comenzó aquí, que quizás llegarán algunos niños a su casa a tocar con el famoso o la famosa frase truco o trato. Estas son palabras que se empleaban ya desde antes. Era como quien decir, me das dulces o si no te lanzo un hechizo. Ahora parece algo inofensivo, pero algo que comenzó desde ya hace muchos años. Pero sin embargo, todo esto no solamente se habla de un día en particular, se mueve algo espiritual que va en contra del Señor. Y un niño, una niña que ama al Señor, si son sus hijos, no pueden practicar ese tipo de cosas. Eso se está buscando cada día de normalizar ciertas cosas. Hay personas que van a normalizar estas cosas. Y es terrible. A veces hay personas que creen más en este tipo de cosas que en Dios. Creen más en un brujo y creen más en un adivino que en Dios. Usted le habla de Dios y no creen. Sí, Señor. Pero creen a la persona que dice, no, esta persona lee la carta. Esta persona te lee la mano. Y hay personas que creen y pagan dinero para esto. Creen más en las personas que están por allí. O que dicen estas cosas, que practican muchas cosas de este tipo, amén, como brujería,
Y realmente todo este tipo de prácticas que quizás no es tan común aquí como en algunos países donde he estado, como en África. En África lo que es el budismo, lo que es prácticas como el vudú, magia negra y todo este tipo de cosas son bastante comunes en estos países. Hay personas incluso que agarran y van a los cementerios y sacan los cuerpos de los muertos para poder hacer rituales y prácticas de brujería. Esto lo hacen en estos países. Aquí no es tan común esto, obviamente, pero eso no quiere decir que hay personas que practican lo que es la brujería, lo que es la hechicería. Y quizás usted ha oído de alguien y quizás usted incluso ha participado en su momento de alguien, algún lugar. Porque tuvo alguna persona, alguna enfermedad donde alguien le dijo, no, estas personas no pueden arreglar esto. Pero yo conozco a alguien que hace un rezo. Yo conozco a alguien que va a hacer una serie de ritual y tu hijo o tu hija se va a sanar. Y hay personas que ante esa necesidad han acudido a esos lugares. Pero hay una cosa, todo esto, a la Biblia y todo esto sabemos que es práctica de brujería, de hechicería. A veces vemos más allá, sin embargo a veces lo podemos tener en nuestra misma ciudad. Nosotros no podemos estar indiferentes a esto. Sabemos que hay poder en el hechizo, en brujería. Las personas lo practican. Sabemos que el diablo es un ser que tiene poder. Ahora, sabemos que Dios existe. La Biblia dice que Dios existe. Nosotros sabemos que Dios existe. Jesús es, hermanos, el Hijo de Dios, el Alfa y Omega. Jesús es el vencedor. Pero también la Biblia afirma la existencia del diablo, de las tinieblas. La Biblia afirma acerca de este ser, pero lo vemos en la Escritura como el engañador, alguien que fue vencido en la cruz del Calvario. Él puede tener influencia, puede tener cierto poder, sin embargo no puede con el Todopoderoso que está con nosotros. El Todopoderoso al quien le hemos recibido, al Todopoderoso al que venció a la misma muerte, la tumba quedó vacía, Él venció. Él venció para hacernos a nosotros más que vencedores. Por eso no podemos estar del lado, amén, de las tinieblas. Estamos del lado de la luz. Digo esto, ¿y por qué predicamos esto? Porque cada vez, a veces se va enfermando incluso las personas que van conociendo la verdad de Cristo. Sin embargo, por la presión de la sociedad, por la presión de la familia, por la presión de la escuela incluso. He escuchado algunos, incluso en algunos lugares, algunos colegios donde han dicho, o si su hijo no viene disfrazado, entonces va a tener una mala calificación. Y esto es una presión que se está recibiendo incluso de algunos centros. Y no podemos estar cediendo a las presiones de la sociedad. Y no, ellos no están llamados a presionar a esto. Y es algo que asombra, ¿verdad? Porque el colegio es un lugar donde se debe enseñar principios, valores, respeto a la vida. El colegio es un lugar donde hay que enseñar a los niños para que puedan defenderse en su día tras día, que sean hombres de bien, que puedan ser personas que amen la luz, las cosas buenas, respeto, valor. No el terror, no la muerte, no la sangre, no la brujería, no el hechizo, no ese tipo de cosas, sino un lugar donde se enseña principios y valores para hacer de nuestra sociedad un mundo mejor. Amén. Sin embargo, se está abrazando tantas cosas y corrompiendo la mente de las personas, la mente de los niños, desde los pequeños, para que ellos tengan la facilidad. Si algún momento tienen un problema, no van a acudir a Jesús. Inmediatamente quizás van a buscar una ayuda de un hechicero y de un brujo, porque lo ha normalizado todo. Y Dios no quiere eso de su iglesia. Eso puede pasar afuera, pero Dios quiere que nuestro corazón siempre esté guardado de todas estas cosas. Amén. Guardado por completo, y todos se asocian, todas las cosas, incluso la programación de los canales de televisión en esta fecha ponen cosas terroríficas, películas de terror, cosas que hablan de miedo, cosas que hablan de muerte, y esto a través de muchos frentes estamos recibiendo ataques por diversos lugares, diversas formas, y yo no puedo dormirme en los laureles. Y un cristiano no puede dormirse en los laureles. Por eso nosotros cuando llega esta fecha hacemos también una vigilia donde oramos y clamamos al Señor. La próxima semana tenemos nuestra vigilia, donde clamamos a Dios
donde le pedimos a Dios que intervenga y ayude a los cientos de niños, incluso que desaparecen por esta fecha, donde se hacen sacrificios, hermanos, aquellos que practican este tipo de cosas. En muchos lugares donde la gente que practica la brujería hacen sacrificios de animales, entre otras cosas. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia que vive en la luz y que vive en esa luz donde no se deja contaminar por las tinieblas. Y esto los lleva a tantas cosas, como por ejemplo, hay todavía incluso dibujos animados que hablan de esto. Dibujos animados que hablan de la muerte. Dibujos animados donde un niño está consultando a un muerto, un abuelo muerto. Y esto es algo normal, la gente lo ve, dice, qué inofensivo es. Porque intentan disfrazar algo tan malo de algo inofensivo. En vez de llamarlo bruja, dicen brujita. Y cada vez están pues intentando adaptar. He visto el tráiler de algunos dibujos animados donde se habla de niños consultando a muertos. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esto? El libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos aquí, estamos vivos, pero sabemos que vamos a morir. Que no sabe que es eterno. Y alguien dice, no, yo voy a vivir toda la vida. Quiero decir, hermano, no está desinformado. Vamos a morir todos. Cuando el Señor nos llame, nos vamos a presentarnos delante de Él. Nos vamos a ir de este mundo. Nosotros tenemos una bendición de tener la vida. Usted ha tenido vida hoy en esta mañana porque Dios le ha dado vida. Usted se ha levantado por la misericordia de Dios. Hay mucha gente que no se ha levantado hoy, pero usted se levantó por misericordia de Dios. Dios le regaló un día más de vida en esta tierra. Y debe agradecerle porque es un regalo tan grande. La vida vale mucho. Así que no lo desperdicie en cualquier cosa. No lo desperdicie guardando rencor, resentimiento. No lo desperdicie, hermano, teniendo un corazón endurecido. Más bien agradece a Dios por ese regalo de la vida. Amén. Sonríe, alégrate y goza. Comparte con esa persona que tienes al lado. Tu familia, tus seres queridos. Amén. Porque puede ser, o mañana no estés tú, o mañana no estén ellos. Y después de que ellos no están, no se ponga a llorar y llevar flores, hermano. Las flores hay que darlo en vida. Amén. Las palabras lindas hay que decirlo en vida. Amén. Yo he estado en muchos funerales donde he tenido que predicar la palabra en muchos lugares. Y a veces he visto a la gente que quieren lanzarse hasta la misma fosa donde están enterrando a su familia. Y a veces, y luego me he enterado que esa persona ni siquiera se acordó de su padre, ni siquiera se acordó de esa persona ser querida. Pero cuando llega el momento quieren hacer de todo. Yo creo que más bien es un ataque a la conciencia. Es decirle, no has hecho nada y ahora quieres hacer todo. Por eso, alégrate que tienes esa persona al cual puedes acercarte y puedas, hermano, brindarle ese afecto, ese cariño. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos vivos y sabemos que vamos a morir. Dice en la segunda parte, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria está puesta en olvido. En pocas palabras, los muertos ya no saben, los muertos están. Yo no tengo por qué buscar o abrir la mente, incluso de los niños, de las personas y decir, no. Tú puedes consultar a tu abuelo que se murió. Y esto es lo que enseñan en muchos dibujos animados. Y se levanta el espíritu del abuelo, del bisabuelo y no sé qué más. La Biblia dice que el muerto, no se sabe nada de ese muerto. No puede consultar a mí, ni yo consultar a ellos. La Biblia nos habla de un hombre llamado Saúl, un rey de Israel. Él quiso consultar a un profeta que había muerto. Y entonces ese profeta que había muerto se manifestó, amén, según eso. Pero sin embargo, vemos que allí lo que estaba ocurriendo, que esa mujer que practicaba la brujería, la hechicería, que era una pitonisa, lo que estaba haciendo es invocando espíritus malignos. Como le dije, el diablo existe, los demonios existen, la fuerza sobrenatural existe, lo malo existe. Y estas personas, ¿saben?, que practican este tipo de cosas, van a ver la influencia del mal. Y algunos dirán, no lo he visto. Yo lo he visto manifestarse. Lo he visto cómo ha actuado, cómo ha corrompido a las personas. Cómo las personas, hermanos, han actuado de manera incorrecta.
Yo recuerdo una persona que una vez estuve en un lugar y esta persona estaba persiguiéndome, como que mantenía una distancia. Era una joven y estábamos con un grupo de hermanos, así como los hermanos que están tocando, estábamos tocando en las calles y me persiguió hasta el lugar del hogar de la iglesia, el local de la iglesia. Mientras estaba predicando, se levantó aquí al final y esta persona con su voz me dijo: yo te conozco a ti y a ti te voy a destruir. Yo sabía que esa persona no era una voz normal, humana, ni una persona simplemente que era demente, porque había algo espiritual moviéndose allí. Y al final, lamentablemente, yo salí de ese lugar. Entró otro muchacho al cual su testimonio fue arruinado y acabado en ese lugar. La amenaza no solamente era para mi vida, sino para ese lugar, para la iglesia que estaba allí. Por eso nosotros debemos saber de que el muerto, muerto está. Pero hay fuerzas espirituales, personas que se hacen pasar por esos pseudo familiares que murieron. Personas no, demonios que se hacen pasar para que usted los oiga, para que usted también les preste atención en ellos. El muerto, muerto está. Y ya no podemos consultar a ellos, no podemos acceder a ellos. Su memoria será puesto en olvido, dice la Escritura. Y frente a todo este ataque, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? El libro de Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. La iglesia, el creyente, se tiene que equipar, estar firme ante cualquier amenaza de ataque. Ahora, les digo y les he dicho algunas veces que nosotros, la iglesia de Cristo, no debe estar actuando en defensiva, sino en ofensiva. Debe estar caminando triunfante, no debe estar retrocediendo y defendiéndose, sino más bien debe ir al ataque, debe ir firme, debe ir avanzando. Y de manera personal e individual no debo esperar un ataque, debo más bien tomar medidas correctas. Si yo veo que mi hijo está viendo algo que me habla en contra del Señor, me habla de demonios y me habla de espíritus allí y está viendo, yo tengo que cuidar el corazón de mis hijos. Si algún lugar, alguna película o algún dibujo animado está hablando algo en contra de los principios de la palabra del Señor, usted tiene que cuidar el corazón de sus hijos. Pero ahora llegará el momento, ellos van a tener su decisión personal. Yo no puedo convertir a mis hijos, yo no puedo tratar ni forzarlo a ellos. Ellos van a decidir. Pero yo lo que voy a hacer es enseñarles lo que significa el Señor, lo que significa Jesús, lo que significa la verdad, lo que significa la luz y lo que significa también las tinieblas. Y ellos en sentido común, con la razón correcta, van a decidir por Jesús. Y ellos entienden correctamente el mensaje de salvación. Pero que no le introduzcan este tipo de cosas. La iglesia debe vestirse de la armadura del Señor. La armadura de Dios. Para poder estar firmes ante esto. Puede ser que ignores todo esto. Es más, el problema más grande de la iglesia es porque le faltó conocimiento. Dice el libro de Oseas capítulo 4, 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y como le faltó conocimiento, entonces vino la destrucción a ellos porque quisieron abrazar las cosas que Dios había prohibido. Nosotros no somos sabios más que Dios. Si Dios ha dicho que no, entonces usted y yo sabemos que Él conoce perfectamente lo que nosotros tenemos que hacer. Él conoce perfectamente. Si el que hizo el manual del martillo me dice dice, ese martillo vas a emplearlo para clavar un clavo o para golpear sobre algo. Y de repente yo ahora tengo el micrófono en mi mano y entonces yo no leo el manual. Y digo, bueno, ya que no tengo el martillo, voy a usar el micrófono para clavar ese clavo. Y diré, bueno, al final medio que funciona. Sí, pero esto no está diseñado para clavar ese clavo. Eso está diseñado para que usted pueda elevar su voz, para que su voz se potencie. Así, usted y yo hemos sido creados, dice la Biblia, para la alabanza al Señor. Hemos sido creados para su gloria. Hemos sido creados para Él. Y por lo tanto, no podemos hacer otro uso para el cual el Señor nos ha creado, que es para alabanza de su gloria. Por eso la iglesia no debe ignorar estas cosas, sino más bien debe estar pendiente a estas cosas. En el libro de 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
No ignoramos cómo maquinan, cómo tratan, cómo sigilosamente intentan despistarnos. Yo no puedo ignorar, yo no puedo estar indiferente, sino más bien yo debo estar atentos y conocer todas estas maquinaciones de diferentes modos para intentar cada día estar firme en el Señor y buscar con todo el corazón. ¿Sabes? El peligro más grande es cuando usted poco a poco recibe algunas cosas que no son del Señor, que son de tinieblas. Que usted poco a poco, sigilosamente, pueda aceptarlo en su corazón. Yo creo que la mayoría de los que han visto la noticia, han leído la noticia, hay una noticia muy importante o que de mayor tendencia en estos últimos días con respecto a Francia, principalmente en un museo, el Museo del Louvre. Es un museo donde hay muchas piezas de incalculable valor. Piezas, hermano, costosísimas o no tienen un valor en sí porque no hay un valor específico, porque valen demasiado. Un lugar donde aparentemente hay mucha seguridad. Un lugar donde, hermanos, pues cualquier persona no puede entrar, hay que pagar, hay que estar. Yo estuve allí hace un tiempo. Es un lugar, hermanos, bastante visitado, bastante frecuentado. Y sabes, a día de hoy se considera ese acto como el robo del siglo, el robo más grande jamás visto en esta nación. Y aparte se conoce como un gran golpe a todo el gobierno francés por todo lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Estos ladrones que entraron a ese lugar no lo hicieron de noche. No lo hicieron de noche. Estos ladrones no lo hicieron cuando estaba todo solo, sino que había gente entrando y había gente y coches pasando por la calle. No lo hicieron, hermano, mientras no había ninguna seguridad. Había también, porque era el horario de apertura. Lo hicieron, hermano, a vista del día. Lo hicieron cuando la gente, incluso algunos estaban hasta grabando ese momento. Por eso hay vídeos de personas que están grabando a los ladrones cuando están realizando, hermanos, ese robo. Estos ladrones entraron a la luz del día. Alquilaron como una especie, amén, de camioneta, como esas escaleras que se usan para la mudanza, como una grúa. Y entraron por un lugar, una ventana rápidamente. Creo que en unos 7 minutos robaron todo y se fueron. Incluso una de las coronas muy valiosas estaban casi que se le cayó de la mano y estaban medio rodando por allí. Y ellos se asombran, y uno se asombra, porque usted va en cualquier lugar, en una tienda incluso, puede tener quizás un vestido y usted saca el vestido y empieza a sonar eso. Hay seguridad y hay más seguridad, ¿verdad? Parece que una tienda. ¿Pero qué? Ellos estudiaron el lugar. Ellos no lo hicieron de cualquier manera. Ellos estudiaron bien el sitio. Estudiaron el momento, estudiaron la hora. Ellos estudiaron qué pieza querían llevar, por dónde acceder, qué materiales usar para poder entrar a ese lugar. Quizás ellos se fiaron. Ellos quizás, los que eran de seguridad, ellos sobre todo mantuvieron su esfuerzo en protegerlo cuando no había nadie. Quizás su esfuerzo estaba cuando era la noche. Entonces el lugar más adecuado, más propicio para que un ladrón entrase. Pero sin embargo, se olvidaron de cuidar y mantener toda la vigilancia en un día normal, en un día a vista de todas las personas. Así, de este modo, el diablo, la Biblia dice que es como el ladrón que busca hurtar y matar y destruir. Y a veces estás cuidando el momento de la noche, estás cuidando quizás ciertas etapas de tu vida y ciertos lugares, pero el Señor muchas veces te dice que mantengas la guardia constante. Porque a veces se va a introducir de manera sigilosa en el momento que usted dice, yo no lo vi esto venir. Yo no lo vi tan malo esto, pero se introdujo sigilosamente y puede provocar el robo más grande en tu corazón, el robo del siglo en tu vida. Por eso, la Biblia nos llama a nosotros de que estemos a la expectativa y pendientes. La Biblia nos llama a que nosotros busquemos cada día sin descuidarnos. Nos llama que seamos atalayas y vigilemos nuestra vida, nuestra familia, vigilemos nuestro corazón.
por todo y estas cosas, por todo y estas cosas que hemos visto en esta hora, por todas estas cosas tan evidentes, el cristiano, el creyente no participa de estas cosas. El creyente no participa y nosotros no celebramos la muerte, no celebramos el terror, no celebramos las tinieblas, no celebramos todo este tipo de cosas, el horror, la muerte, la sangre, no celebramos esto. ¿Sabes qué celebramos? Celebramos la luz. Celebramos que Jesús vino en el momento de tinieblas en la humanidad y Él fue la luz, hermanos, del mundo, la luz que alumbró nuestra vida, la luz que nos hizo ver la verdad. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre sino a través de Él. La luz es Jesús. Y el creyente celebra la luz. Al contrario de la muerte, el creyente celebra la vida. Celebra la gracia, el perdón. Al contrario del terror, Él dice que nos dio vida, cambiando nuestra muerte en vida. Al contrario de toda brujería, hechicería, Él más bien nos dio de su gracia y Él nos dio de su perdón en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No ignorar a la luz, no ignorar a Jesús. ¿Y sabes qué dijo Jesús en Juan capítulo 8 versículo 12? Dijo: otra vez os hablo diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no practicará las cosas que practican las tinieblas. El que me sigue no abrazará las cosas de las tinieblas. El que me sigue va a andar en la luz de la verdad de Jesús, de Cristo. Por eso es que los creyentes tenemos que amar cada día la luz que viene de Jesús, la luz que viene de Cristo. Celebramos el regalo de la vida. Celebramos el cuidado del Señor. Eso es lo que nosotros debemos promover cada día. La Biblia dice que la maldad se va a multiplicar fuera. Y eso lo estamos viendo. Cada vez hay más maldad y cada vez hay tantas cosas que uno se extraña y cosas que uno se sorprende. Sin embargo, hay algo que dice la Escritura: cielos y tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Y ha pasado siglos y siglos y se ha usado el terror incluso para poder perseguir a los cristianos. Se usaron leones para poder devorar a los cristianos en los circos romanos. Se persiguió a todos los que buscaban a Jesús durante mucho tiempo, con espada, con terror, con aflicciones y tantas cosas. Pero hay una cosa importante: la iglesia sigue en pie. La iglesia sigue adelante, la iglesia sigue firme. ¿Sabes por qué? Porque escrito está: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pase lo que pase. ¿Por qué? Porque aunque el terror y las tinieblas aparentemente tienen influencia, la Biblia dice que cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, hubo unas tinieblas, una oscuridad, y todo estaba en caos, todo. Aparentemente el diablo había vencido. Aparentemente había victoria de las tinieblas sobre la luz. El crucificado en aquella cruz del Calvario. El diablo se frotaría las manos y diría: hemos vencido, hemos derrotado, hemos acabado con Jesús de Nazaret. Pero no se le olvidó, o se le olvidó a él, de que él había dicho sobre esta situación. Pero ¿qué sucedió? Luego, el tercer día, la Biblia dice que las mujeres fueron corriendo para buscar a Jesús. Y cuando llegaron a ese lugar, la tumba estaba vacía. No estaba Jesús. Un ángel se apareció y le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Y donde aparentemente había victoria de las tinieblas, Jesús venció. Y dice la Biblia que Él lo expuso públicamente, venciendo a las tinieblas en la cruz del Calvario. Él lo venció y nos ha hecho más que vencedores. Por eso es que nosotros celebramos la luz, la victoria de Jesús en la cruz, porque las tinieblas jamás podrán derrotar a la luz de Cristo. Llenémonos de su luz, agradezcamos a Jesús y vivamos siempre para Él. Vamos a orar en esta hora.